de clase.
Muy buenas noches. Doctora Jenny, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Ya, bien. Bien, muy buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este diplomado denominado Ecografía General. El día de hoy se va a tocar el módulo número 1, que es ecografía abdominal, a cargo de la doctora Jenny Gabriela García Hidalgo. Bien, queridos participantes, para una buena ponencia, por favor, se les solicita apagar el micrófono y el audio, a no ser que la doctora lo solicite. Aquellos participantes que tengan dudas o consultas seguramente lo van a poder realizar al finalizar la ponencia o cuando la doctora lo solicite. Y para aquellos participantes que aún todavía desean inscribirse en este diplomado, adquirir los materiales de esta clase, la clase grabada, tener el aula virtual, todavía pueden solicitármelo. Mi número lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook también. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes este diplomado, doy pase a la doctora. Adelante, doctora Jenny. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. En esta oportunidad con el tema de ecografía abdominal. ¿Será que me permite compartir, por favor? Bueno, empezamos entonces. Ahí está. Bueno, vamos hablando sobre un recuerdo, ¿no? ¿Qué es el ultrasonido? Los ultrasonidos son ondas acústicas de alta frecuencia, ¿no? A ver, ya. Que van a estar entre 1.5 y a 60 megahertz. Estos se van a usar en medicina para realizar lo que son las ecografías, ¿no? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver que hace un sonido y este debe reflectar sobre qué, sobre una superficie y esto hace que se refleje a manera de un eco, ¿no? Y eso es lo que va a ser procesado en lo que es la pantalla. Bueno, para hablar de lo que es el ultrasonido tenemos que hablar de la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de estos ciclos que estamos viendo aquí, número de ciclos completos de una onda por una unidad de tiempo, ¿no? Y esto está medido por hertz, ¿no ve? Listo. Esto debe usarse con una frecuencia de ultrasonidos más alta, que nos va a permitir penetrar hasta el nivel de profundidad que nos va a interesar. Entre las ventajas que ofrece una ecografía con respecto a otras técnicas de diagnóstico por imagen van a destacar lo que son la ausencia de radiaciones ionizantes, información en tiempo real, nos ayuda a hacer una evaluación de todas las estructuras en movimiento, también los múltiples planos que podemos tomar de estos, la naturaleza portátil del equipo nos ayuda mucho a que nosotros podamos transportarlo a diferentes lugares. Hoy en día, con la nueva tecnología eh, ya existe estos ultrasonidos que los podemos conectar incluso al celular y podemos obtener estas imágenes en el celular. Es decir, y es muy práctico que podamos utilizarlo, ¿no? Tiene una excelente resolución de las estructuras, sobre todo superficiales y endocavitarias, ¿no? Y esto nos va a servir mucho en los niños, ¿no? Para que no sea un proceso invasivo, donde los niños sabemos que se mueven mucho, ¿no? También nos ayuda a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo del flujo sanguíneo, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo cómo es un ecógrafo, ¿no?
Nosotros sabemos que va a recibir todos estos ecos se van a recepcionar en un procesamiento, un almacenamiento, ¿no? Y estos se van a transmitir posteriormente, ¿no? Y aquí lo vamos a poder ver en un sistema de representación. Ya. Entonces hablamos de los tipos de sondas, ¿no? Nosotros tenemos las lineales nos van a servir principalmente para estructuras superficiales, como ser piel, músculo esquelético, testículo, cuello, pulmón, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Esto nos va, bueno, ofrece una alta resolución en el campo cercano. Utiliza frecuencias entre 7.5 y 13 MHz, aunque ya existen hasta los 20 MHz. Ya. También tenemos las sectoriales, ¿no? Estas sectoriales tienen en forma de curva, estos que estamos viendo aquí, ¿no? En forma de curva y nos proporciona un formato de imagen en forma de trapecio o de sector con el vértice convexo. Entonces tenemos este tipo de imágenes, ¿no? Esta es la que vamos a utilizar en exploración abdominal general y también en obstétrica, ¿no? Y en casos de pulmón, en el caso de que fuera un adulto. Las frecuencias de este tipo de sondas son entre 3.5 a 5 MHz, ¿no? Estas se caracterizan porque tienen muy buena resolución y un gran campo de visión, tanto superficial como profundo, porque lo vamos a poder ver desde la superficie hasta lo más profundo. También tenemos este otro, ¿no? Es microsectorial o microconvex, ¿no? Este nos proporciona un formato de imagen triangular o en forma de un abanico. Nótense cómo es este, ¿no? Forma de un abanico. Este tiene una base de inicio de emisión de los ecos mínima, ¿no? Con lo cual tiene un pequeño campo superficial de visión y unas malas capacidades en el enfoque del campo cercano. Entonces, esto nos va a ayudar más a lo lejano, a tener una visión más profunda. Esta nos sirve para exploración abdominal, cerebral neonatal y en la cardíaca. Tiene una frecuencia de 3.5 a 5 MHz. Ahora vamos a hacer un recuerdo de cómo es que se ven las imágenes en ecografía. Tenemos las imágenes anecoicas, ¿no? Las que vemos de color negro, como se ve en el lado derecho de la pantalla. ¿Y por qué se ve negro? Porque es un haz que atraviesa un medio sin interfaces. Es decir, se van a visualizar como imágenes negras, no hay ecos, por eso es que se ve de color negro. Luego tenemos las isoecogénicas. Estas tienen un ultrasonido que atraviesa interfaces con poca diferencia de impedancia. Se van a visualizar como imágenes grisáceas. Va a haber, es decir, hay un ecos, pero de muy poca intensidad. De estos puede variar, ¿no? Entonces vamos a ver un color gris, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Luego tenemos las imágenes hiperecoicas o hiperecogénicas. Estas, el haz va a atravesar las estructuras, pero con una gran diferencia de impedancia. Se van a visualizar como imágenes blancas o ecos de gran intensidad. También podemos encontrar lo que son los artefactos. Ya. Podemos ver lo que son los artefactos, que son imágenes que no corresponden a la realidad, sino se van a ver como pequeñas características que se observan dentro de esta. En estas vamos a encontrar lo que son las sombras acústicas posterior, un refuerzo acústico, la cola de cometa, la imagen en espejo, anisotropia y reverberación. Entonces vamos a ver cada una de estas, ¿no? Un refuerzo acústico posterior. Esto es un refuerzo acústico posterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Esta se produce porque el haz de ultrasonido atraviesa las estructuras,
con poca atenuación, es decir, líquidos, ¿no? En comparación a otros tejidos vecinos, ¿no? Entonces nos va a permitir su paso sin dificultad y vamos a ver que detrás de estas estructuras se va a producir como un falso aumento de ecogenicidad. Esto, ¿no? Este refuerzo posterior, ¿no? Como si hubiera un aumento en esta parte de la imagen, ¿no? A lo que llamamos un refuerzo acústico posterior. Este se produce detrás de las estructuras quísticas. Es decir, nosotros vemos un quiste y ese vamos a ver detrás de esto siempre un refuerzo posterior, porque sabemos que los quistes tienen líquidos, ¿no? Vamos aquí. Tenemos la sombra acústica posterior que estamos viéndola aquí, ¿no? Este se produce porque el ultrasonido se encuentra con una superficie altamente reflectante, es que va a rebotar, ¿no? Va a rebotar, los ecos van a rebotar. Normalmente esto lo encontramos en esto, ¿no? En el caso de litos, en superficies que sean como el hueso, calcio o metal. En este caso, lo que estamos viendo es un lito, ¿no? Un lito que está conformado por calcio. Es por eso que se puede ver esto, ¿no? Lo que es la sombra acústica posterior. A esta sombra nos referimos. ¿Ya? Es una sombra anecoica. Luego tenemos la cola de cometa. Esta ocurre cuando el haz del ultrasonido choca contra la interfaz estrecho y muy ecogénico, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta vamos a ver una serie de ecos lineales, ¿no? Aquí están los ecos lineales. Y esto se va a ver, bueno, se va a ver mayormente en lo que son adenomiomas de pared vesical, en relación a cuerpos extraños muy ecogénicos y también en algunos casos de burbujas de aire que vendrían a estar en algún seno o en un medio sólido, ¿no? También tenemos la imagen en espejo. Esta imagen en espejo, fíjense esta imagen y cómo se ve aquí lo mismo, ¿no? Es como si se imitara. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra igual. Entonces, esta se produce cuando una interfase muy ecogénica se encuentra delante de una imagen curva tan ecogénica como ella. Aquí tenemos una imagen, esa es la imagen que decía, ¿no? Una imagen curva. Entonces, eso hace que se forme esta imagen en espejo, ¿no? Como si fuera una sombra con la misma ecogenicidad que la primera interfase. Luego tenemos la anisotropía, que es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad, ¿no? Esto va a depender a las de ultrasonido sobre ellos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver un cambio que estamos viendo aquí con esto, ¿no? Artefacto de anisotropia, donde estamos viendo que existe una variabilidad de la ecogenicidad. Existen algunas partes que son más y hiperecoicas, ¿no? Entonces, a esto estamos hablando acerca de lo que es el tendón. Este cambia, a eso nos referimos con anisotropía. Y reverberación, que es un artefacto que aparece como múltiples líneas. Fíjense acá cómo se ven estas líneas hiperecoicas, ¿no? Paralelas. Y van disminuyendo de intensidad, ¿no? Estos ecos se van a producir de gran amplitud a nivel de un transductor cuando vuelven a entrar en el paciente, es decir, sale y vuelve a entrar y es por eso que aparecen estas pequeñas líneas. Ahora vamos a hablar solo sobre lo que es la orientación espacial, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debemos orientarnos al momento de utilizar el transductor para ponerlo en el paciente, ¿no? Tenemos lo que es la orientación espacial transversal, en este caso estamos poniéndolo de manera transversal, donde vamos a ver la región anterior que vendría a ser esta vendría a ser la derecha, esta es la izquierda y esta sería la posterior. De ese modo vamos a observar la imagen. Aquí estamos poniendo la región del epigastrio, como pueden ver, y es así como se va a ver nuestra imagen. También tenemos la longitudinal, donde vamos a poner al transductor de manera vertical. Entonces vamos a ver igual anterior, que vendría a ser esta imagen. Esto sería craneal y esto sería caudal y esto sería posterior. ¿Ya? Entonces esta sería una imagen longitudinal. Fíjense cómo se observa en esta imagen. Dentro de la exploración abdominal, que viene a ser nuestro tema, recordemos que es una forma parte del estudio de un paciente con patología hepatobiliar principalmente, ¿no? Consideramos que es una prueba de primera línea
que, como les decía al principio, no irradia al paciente y aporta a todos los especialistas para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Ya sea del aparato digestivo, la anatomía del hígado, páncreas, grandes vasos, lo que es el vaso, el riñón y vesícula biliar. Ya, la sonda que utilizamos es la convex o convexa, las que les mostré al principio, ¿no? Esto para que podamos conseguir ultrasonidos de más baja frecuencia y llegar a mayor profundidad, para poder atravesar todos los tejidos del organismo. ¿Y cómo vamos a hacer la preparación de nuestro paciente y del entorno para la exploración ecográfica? Para la preparación previa de nuestro paciente, ¿ya? Primero necesitamos estar en un ambiente con una adecuada temperatura en la habitación, ¿no? Y también del gel, muchos utilizan un gel específico para que se caliente incluso, para que podamos utilizarlo, ¿no? Que sea un poco tibiecito y no molesto para el paciente. También utilizamos bueno, tenemos que tener una habitación que sea confortable, esto con motivos pediátricos, principalmente para los niños, ¿no? Para que se sientan seguros y no les dé miedo entrar al momento de hacerles una ecografía, ¿no? También el acompañamiento es importante, ¿no? Que nosotros seamos accesibles a que haya una persona que acompañe a que se haga la ecografía, ¿no? De un adulto principalmente si fuera un niño. Explicar lo que se va a hacer antes y según se va haciendo. Siempre debemos explicar. En el momento que vamos a poner el transductor, nosotros explicarle lo que vamos a hacer, que le vamos a poner un poquito de gel, que posiblemente le moleste un poco, vamos a hacer movimientos, o sea, explicarle de esa manera para que el paciente se sienta seguro del procedimiento. Hacer que participe el paciente del proceso asistencial, podemos decirle, ¿no? Que pongan inspiración, por ejemplo, cuando queramos ver al hígado, entonces le decimos inspire, mantenga un rato ahí, así para poder observar, ¿no? Tratemos siempre de que el paciente participe. Se recomiendan ayunas de 4 a 6 horas, salvo en estudios dinámicos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros le vamos a pedir a su paciente que por lo menos esté en ayunas de 4 a 6 horas, porque si no nos va a molestar que esté dentro, ¿no? Los alimentos que acaba de ingerir. Habitualmente se emplea la sonda convex, la que les informaba al principio, ¿no? Vamos con la siguiente. Entonces, la ecografía abdominal va a ser una herramienta para la aproximación diagnóstica de nuestros pacientes, ¿no? En lo que es el propio punto de atención. Al igual que la anamnesis, recordemos que la ecografía sola no nos da un diagnóstico de una patología. Recordemos siempre eso, ¿no? Primero debemos hacer una buena anamnesis, hacemos la exploración física, ¿no? Podemos hacer algunos laboratorios y siempre podemos utilizar una ecografía para que nos ayude a confirmar un diagnóstico, pero por sí sola esta no puede dar un diagnóstico. Dentro de lo que es la ecografía abdominal vamos a tener diferentes cortes, ¿no? El corte longitudinal y el corte transversal. Y dentro de la situación del transductor vamos a ver que podemos ver el epigastrio, hipocondrio izquierdo, vamos a ponerlo en hipocondrio derecho, en el flanco izquierdo, flanco derecho. Y las estructuras que vamos a visualizar va a ser vesícula biliar, vías biliares, parénquima hepático, vaso, páncreas y grandes vasos. Dentro de los cortes vamos a ver aquí, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen en un corte longitudinal a nivel del epigastrio. Lo ponemos al transductor de manera vertical a la línea a la línea media en epigastrio, ¿no? Este es un corte. Ahora, aquí también tenemos un corte transversal. Estamos poniendo el transductor de manera horizontal, ¿no? Igual a nivel del epigastrio en la línea media. Otro corte que tenemos, el corte longitudinal a nivel del hipocondrio derecho, en la zona subcostal, ¿no? Por debajo de lo que son el reborde costal. Luego tenemos aquí un corte longitudinal a nivel de lo que es el hipocondrio izquierdo, en una zona subcostal.
Otro corte que tenemos es el corte transversal a nivel de lo que es el hipocondrio derecho en la zona subcostal. Lo mismo en el hipocondrio izquierdo en la zona subcostal, pero este es un corte transversal. En los cortes longitudinales también podemos hacerlo en los flancos. Para ello pedimos al paciente que se ponga en decúbito lateral con las manos extendidas hacia arriba. Y vamos a ver esto, ¿no? Un corte longitudinal en lo que es el flanco derecho. También podemos hacer un corte longitudinal en el flanco izquierdo, en ambos lados. Aquí hacemos un corte transversal, aquí con el transductor de manera transversa, en lo que es el flanco derecho y aquí en el flanco izquierdo. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones clínicas? Nos va a servir para hacer una valoración del sistema urinario y su patología, en estudio dinámico del reflujo gastroesofágico, para valoración hepatosplenomegalia, así como de otras masas palpables que podríamos encontrar, por ejemplo, fecalomas, hepatocolpos, quistes en uraco, hernias en la pared abdominal, también en casos de dolores abdominopélvicos agudos, como alteraciones a nivel de los ovarios, sospechas de apendicitis o de invaginación intestinal, colecistitis, cálculos biliares, pancreatitis aguda y sus complicaciones. También nos sirve para estudio genital peripuberal femenino, en estudio de traumatismo abdominal cerrado y del politraumatizado. Y aquí estamos viendo, ¿no?, las estructuras que deberíamos observar en ecografía. Y aquí que vemos, vamos a ver lo que son el hígado, que tenemos que evaluar su tamaño, forma, textura y presencia de masas o lesiones. Vemos la vesícula biliar, igual que debemos detectar, examinar si existen cálculos biliares, si hay alguna inflamación o alguna enfermedad de la vesícula, ¿no? Para corroborar una enfermedad de la vesícula. En relación al páncreas, vamos a observar el tamaño, su forma y la presencia de tumores o cálculos que podrían estar presentes. En riñones vamos a buscar cálculos, podemos encontrar quistes, igual tumores o inflamaciones. En vaso podemos ver su tamaño, ¿no? Sabemos que puede existir esplenomegalia. Entonces, en este caso vemos su tamaño, también podemos ver la textura, buscamos si ha habido agrandamientos o si hay masas dentro de este. Y en el estómago, su estructura, presencia de masas, si hay úlceras u otras anormalidades. También vemos intestinos, donde vamos a explorar buscando obstrucciones o inflamación, o incluso tumores en algunos casos. Y también podemos ver lo que son los vasos sanguíneos, los grandes vasos que se ven ahí en la imagen, ¿no? Como son la aorta principalmente, ¿no? Las arterias, las venas abdominales. Y aquí, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar aneurismas o estrechamientos o alguna anomalía que podríamos encontrar. También podemos ver ganglios linfáticos, ¿no? Si existe agrandamiento de estos. Y entre otros órganos y tejidos que podemos explorar serían el diafragma, la pared del abdomen, el retroperitoneo, que podemos ubicarlos en lo que es una ecografía abdominal. Aquí vamos viendo cómo es que se ven estas estructuras que acabamos de mencionar. Aquí tenemos la región epigástrica, ¿no? La región epigástrica, ¿qué es lo que vamos a observar? Aquí estamos viendo aorta, vena cava inferior, aquí está, ¿no? Aquí está la aorta, vena cava, vamos a ver el tronco celíaco, vamos a ver otras arterias relacionadas, ¿no? También podemos observar el cardias, podemos observar el píloro, el páncreas, ¿no? ¿Ya? Vamos a observar el páncreas, el lóbulo hepático izquierdo y el colon transverso, ¿no? Además, podríamos hacer una valoración pericardio. Aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí está el hígado, aquí se ve el hígado, aquí podemos ver la porta, aquí se ve la aorta, aquí está la vena cava, aquí está el estómago y aquí está el vaso.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo la línea media transversal. ¿Cómo es que nosotros vamos a poner, no? Estamos poniendo la línea media de manera transversal, ¿no? Y esto es lo que vamos a observar. ¿Qué estructura tendríamos a este nivel? Tenemos el estómago, ¿no ves? Aquí tenemos el estómago, que podemos observar un poco más de estructuras. Vamos a ver unas imágenes más grandes. Aquí. En ese mismo corte que acabamos de ver, más ampliado. Esto es lo que estamos viendo. ¿Qué observamos? Observamos desde aquí, ¿no? Vemos lo que es la arteria hepática, que sería esta. Vemos la arteria esplénica, que es una imagen hipoecogénica, ¿no? O anecoica. Además, estamos viendo el tronco celíaco, que es este, el tronco celíaco. Fíjense cómo se ve, se nota claro, ¿no? Aquí vemos la aorta y aquí está su rama, miren, aquí está la arteria hepática, aquí está la arteria esplénica, la vena cava inferior, ¿no? Aquí tenemos la columna vertebral, que es esta, ¿no? Y aquí también podemos observar otra imagen, podemos ver lo que es el páncreas, que sería esto, ¿no? El páncreas, aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? La vena cava inferior, la arteria renal derecha, aquí está la aorta dando su ramita, ¿no? Aquí tenemos los cuerpos vertebrales, aquí tenemos la vena renal izquierda, la arteria mesentérica superior, y bueno, aquí está el páncreas, ¿no? Lóbulo hepático izquierdo, aquí está el hígado, ¿no? Aquí tenemos el hígado. Aquí de la misma manera, aquí tenemos el lóbulo izquierdo, aquí está el hígado, esto es hígado. En un corte longitudinal podemos observar principalmente los grandes vasos, ¿no? Aquí tenemos entonces la aorta que está viniendo de aquí a aquí. Fíjense, es una imagen anecoica, ¿no? Una imagen anecoica. Tenemos aquí la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, aquí arriba estamos viendo el páncreas, aquí se ve el lóbulo hepático izquierdo, aquí se ve tubo digestivo, ¿no? Aquí está, miren, el esófago, tubo digestivo. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales, miren, aquí está uno, aquí está el otro. Aquí estamos viendo la vena suprahepática izquierda. Aquí vemos páncreas, la porta, la vena cava inferior y aquí la aurícula derecha. En la región hepática vamos a observar principalmente hígado, ¿no? Todas sus estructuras, lo que es la tríada portal, vesícula, venas suprahepáticas. También podemos ver el riñón derecho, podemos ver el seno costofrénico derecho y parénquima pulmonar adyacente, ¿no? También podemos ver el espacio de Morrison y el ángulo hepático del colon. Aquí estamos viendo todo lo que es el hígado, mírense aquí, y lo que les decía, ¿no? El espacio de Monro que se ve aquí, ¿no? Es una imagen hipoecogénica, ¿no? Hipoecogénica. Aquí estamos viendo el seno renal, la corteza renal, ¿no? Aquí está a nivel de, aquí estamos viendo el riñón, por ejemplo. El riñón, aquí está el espacio de Morrison, aquí tenemos al hígado. Aquí en esta imagen estamos viendo a pulmón, este es el diafragma, ¿no? Aquí tenemos al músculo diafragma. Recordemos que tanto tendones como son ligamentos se observan de color blanco porque son hiperecogénicos. Aquí tenemos el lóbulo hepático derecho. Aquí estamos viendo el hilio hepático, ¿no? El hilio hepático. Aquí estamos viendo la aorta en un corte longitudinal, ¿no? La misma imagen que hemos visto anteriormente, solo que ya no tiene los nombrecitos, ¿no? Aquí está el hígado y aquí está la aorta. Aquí igual otra imagen en un corte longitudinal donde observamos una parte del corazón, la vena cava que vendría a ser la aurícula derecha, aquí está el hígado. En la región esplénica vamos a ver lo que es el vaso, vamos a ver riñón izquierdo y espacio espleno-renal. Entonces estamos viendo vaso y riñón, ¿no? Aquí estamos viendo en un corte longitudinal, como se observa, vaso. Y aquí en un corte transverso. Aquí en la región suprapúbica vamos a observar estructuras como ser la vejiga, el útero, ovarios, próstata, recto y el saco de Douglas.
¿no? En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo el útero. Por arriba del útero tenemos aquí a la vejiga, ¿ya? La vejiga. Estos están delimitados por aponeurosis y músculos, ¿no? Que van a cubrir todo esto. Y tenemos igual vejiga. Aquí tenemos al útero. Fíjense cómo se ve el útero. Y aquí tenemos el canal vaginal. Entonces vamos viendo estas imágenes. Aquí estamos viendo una ecografía de vesícula biliar. ¿Qué características tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una ecografía en vesícula biliar? Tenemos que ver la pared que tiene esta, ¿no? El grosor normal debería ser de 2 a 3 milímetros. También el contenido debe ser anecoico, es decir, negro, ¿no? Aquí estamos viendo. Contenido debe ser negro, su pared debe ser de 2 a 3 milímetros, ¿ya? ¿Y cuál es la técnica que vamos a utilizar para hacer la ecografía de vesícula biliar? Vamos a poner el transductor en el hipocondrio derecho bajo el reborde costal, como vemos aquí en la imagen. ¿Ya? En la línea, es una línea imaginaria bajo la región de los pectorales, ¿no? En un corte transversal y también en un corte longitudinal, e incluso podemos hacerlo de manera oblicua. En este caso estamos poniendo transversal y vamos a hacer el recorrido, el barrido de aquí a este nivel, ¿ya? Entonces vamos a revisar toda esta zona para encontrar vesícula biliar y tener esta imagen, ¿no? Poder ver el grosor de su pared, el contenido, si es anecogénico o negro, como le decimos. Y bueno, así es como encontramos vesícula biliar. Vámonos con vías biliares. ¿Cómo vamos a buscar vías biliares? En relación a las vías biliares, recordemos que las características estructurales que debemos encontrar en las vías biliar intrahepáticas no debe verse en condiciones normales, ¿ya? Eso es lo principal, ¿no? Si está dilatado, se pueden observar los conductos de las paredes muy finas en forma paralela a los vasos portales, ¿no? A lo que llamamos sino del doble cañón de escopeta, ¿ya? Sobre todo en un lóbulo hepático izquierdo. Ya, recordemos esto que es más importante, ¿no? Y la vía extrahepática para identificar el hepatocolédoco, vamos a ver que tiene que ser un calibre normal, máximo de 6 a 7 milímetros. Entonces aquí, en la primera imagen, en esta imagen de la derecha, estamos observando lo que es vía biliar intrahepática. Esta se localiza paralela a las ramas de la porta, ¿ya? Paralelas a la porta izquierda. Vamos a colocar la sonda en el hipocondrio derecho, como nos muestra aquí, ¿no? Vamos a poner en el hipocondrio derecho, bajo el reborde costal en un corte transversal, muy cercano a lo que es el epigastrio, ¿no? Y en la segunda imagen estamos viendo lo que es vía biliar extrahepática, donde vamos a buscar la imagen típica de Mickey Mouse que nos dice, ¿no? En un corte transversal subcostal, donde la cabeza de Mickey, tendría que ser esta, ¿no? La cabeza de Mickey es la porta, la oreja derecha es la arteria, ¿ya? La oreja derecha es la arteria, ¿qué más? Perdón, es la arteria hepática y la oreja izquierda el colédoco. Entonces tenemos esta imagen característica de Mickey Mouse, ¿no? Luego, en un corte longitudinal vamos a ver toda la longitud de lo que es el conducto sobre la vena porta hasta su desembocadura en la papila. Entonces estamos viendo esto, ¿no? Aquí. Muy bien. En relación a ecografía de hígado, ¿qué tenemos que observar en esta imagen? Bueno, tenemos que ver principalmente cuando estamos buscando hígado, ver los bordes que están normales, deben estar lisos. La estructura debe ser homogénea, en un grano fino, debe ser con una ecogenicidad, tiene que ser isoecogénico, ¿ya?
en relación a la corteza renal derecha. Se puede identificar lo que es el ligamento redondo que separa el óvulo hepático izquierdo del derecho, esto como una pseudolesión redondeada hiperecogénica que va a estar cercana a la cápsula hepática. Entonces, en relación a la técnica, nosotros debemos apuntar en dirección craneal con la sonda bajo el reborde costal derecho hasta que veamos el corazón y basculamos la sonda en dirección caudal, ¿no? Sin movernos para hacer el barrido, ¿no? Aquí tenemos, nos hemos interpuesto y vamos a hacer el barrido hacia inferior, ¿no? Toda la superficie hepática para poder observar todo lo que es el hígado, ¿no? Los movimientos de basculación los vamos a hacer lento y en cada punto bajo el reborde costal hasta que veamos el riñón derecho. Así es como vamos a hacerlo. Entonces, aquí si dan cuenta, toda esta parte estamos viendo hígado, aquí igual estamos viendo hígado y aquí lo propio, ¿no? Y aquí estamos viendo esta imagen eh, hipoecogénica es riñón, ¿ya? Entonces hasta ver riñón vamos a moverlo y en este caso ya estamos viendo aquí riñón, estamos viendo esta cápsula que les decía, ¿no? En forma redondeada. En relación a la ecografía del vaso, tenemos que ver el tamaño, si es normal o normal es de 12 a 13 centímetros de diámetro cráneo caudal. Tiene una ecogenicidad homogénea que es similar al del hígado. Debemos observar el hilio esplénico y dentro de la técnica vamos a colocar las ondas sobre los espacios intercostales izquierdos, inferiores hacia la zona posterior. Entonces aquí estamos viendo que lo estamos poniendo en la parte lateral, ¿no? En los espacios intercostales izquierdos inferiores y esto hacia la zona posterior. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Este barrido va a ser hacia posterior. En este tipo de caso que tengamos que ver vaso, nos puede ayudar mucho el que le pidamos al paciente que inspire profundamente y lo vaya soltando el aire de forma lenta para que el vaso pueda aparecer. Y vámonos con páncreas. ¿No? En relación al páncreas, las características que debemos observar principalmente es, debemos hacer un recuerdo anatómico, ¿no? El páncreas es un órgano retroperitoneal que se localiza ecográficamente en epigastrio. Entonces vamos a buscarlo en el epigastrio, ¿ya? Se va a ver de forma de una coma, es ecogénicamente variable, es decir, va a variar su ecogenicidad, a veces puede ser más grisáceo, otras veces más oscuro. Entonces, sí, lo importante es que en esto, para poder identificar si está bien o está sano, que sea uniforme, ¿no? Y que no se identifiquen lesiones que estén ocupando este espacio. Se debe diferenciar entre la cabeza, el cuerpo y la cola, y también debemos identificar el conducto de Wilson entre 2 a 3 milímetros. Debe ser anecogénico y de paredes lisas, ¿no? Aquí en esta imagen estamos viendo un corte transversal que está en la región del epigastrio alto. Ahí pueden ver la imagen, ¿no? Se usa la vena esplénica como referencia. Esta es la vena esplénica, a la que nos va a ayudar a la referencia, la vena esplénica. Y aquí estamos viendo lo que es páncreas, ¿no? Se ve a forma de, es como si fuera una coma, les decía, ¿no? Ahora vamos a ver algunas patologías para que se vayan dando cuenta, ¿no? Aquí otra vez les muestro, ¿no? El hígado, cómo es que se ve el hígado. Ya, aquí estamos viendo el hígado. Aquí tenemos una imagen más o menos para que se ubiquen dónde está cada órgano.
Entonces podemos poner el transductor de manera transversal o de manera vertical, ¿no? Longitudinal o transversal para realizar estos cortes. Y algunos en los intercostales, como les decía, para poder observar, en ejemplo, el vaso, ¿no? Le pedimos a nuestro paciente que haga una inspiración profunda y sostenida. Y de esta manera podemos observar mucho mejor a lo que es el hígado. Aquí vamos a ver hepatomegalia. Y cuando decimos hepatomegalia, ¿no? Cuando el hígado está grande, ¿no? El diámetro longitudinal máximo del lóbulo derecho a nivel de la línea medio clavicular debe ser menor a 15 centímetros. El espesor del izquierdo en un corte transversal a nivel paravertebral debe ser menor a 5 centímetros y se debe observar el tamaño y la morfología del lóbulo cuadrado. Su espesor debe ser inferior a la mitad de lo que es el lóbulo derecho a ese nivel. No es sugestivo de hepatomegalia que el vértice agudo sea redondeado. Entonces aquí es lo que estamos observando, ¿no? Estamos viendo medidas de los grosores, aquí estamos viendo el hígado. Fíjense, aquí también tenemos a lo que es el hígado, aquí estamos midiendo, ¿no? Debe ser este ángulo menor a 15 centímetros, la línea medio clavicular, ¿no? Desde el lóbulo derecho a nivel de la línea media clavicular se traza una línea y esta debe ser menor a 15 centímetros. Y en este caso nos dice que el espesor en un corte transversal, el espesor izquierdo, para ver el espesor izquierdo a nivel de, esto debe ser a nivel paravertebral, que debe ser menor a 5 centímetros. En este caso estamos viendo hepatomegalia. Fíjense, el hígado es muy grande, más allá de los valores que estamos indicando. No puede haber alteración difusa. Aquí en este caso podemos ver un hígado hiperecoico en una superficie con intensa atenuación del eco, ¿no? Esto pues debido por una infiltración de una grasa severa. Si hay mucha grasa puede verse de esta imagen, en este tipo de imagen. Aquí estamos viendo el parénquima que está desestructuralizado, ¿no? La superficie nodular en una cirrosis, esto es la superficie nodular que se encuentra normalmente en una cirrosis, es una zona anecoica, ¿no? Anecoica que corresponde al líquido libre en una ascitis. En este caso estamos viendo ascitis. Aquí, el lóbulo izquierdo el lóbulo izquierdo está aumentado de tamaño y hay una superficie nodular. En este caso podemos pensar que es una cirrosis. Aquí igual, ¿no? Vamos a ver esto es una imagen normal y esta vamos a ver que es patológica, ¿no ve? Aquí la ecogenicidad del parénquima hepático y renal deben ser muy similares, como les decía anteriormente, en situación de normalidad. Fíjense, aquí tenemos el riñón, el parénquima renal, y esto es hígado. Y fíjense la similitud entre estas. Solo aquí lo que lo diferencia es lo que es la cápsula, ¿no? La cápsula que tenemos aquí, que va a delimitarla. Ahora, aquí vamos a ver vamos a ver el lóbulo hepático derecho, que hay una disminución de la ecogenicidad en profundidad y deficiente visualización del diafragma por atenuación que nos va a producir la infiltración grasa, que nos va a producir por la infiltración grasa. Entonces aquí estamos viendo esto, lo que les decía la visualización del diafragma. Esto es hígado y fíjense la diferencia entre esta y esta imagen. Y aquí la diferencia de la ecogenicidad. Aquí se ve un poco más claro y este se ve más oscuro la ecogenicidad de lo que vendría a ser lo que debería ser el parénquima renal. Entonces, estos deberían ser similares, como se ve aquí en la imagen, pero en este caso no existe esto. Se puede deberse a que haya exceso de grasa en hígado. Ya. Aquí vamos a ver lo normal y estamos viendo una alteración, ¿no? Aquí dentro de lo normal vamos a ver la confluencia de lo que son las venas suprahepáticas en lo que es en la vena cava, ¿no? Esto no debe superar los 10
milímetros. Aquí estamos viendo las venas suprahepáticas que están dilatadas, ¿no? Esto es un caso de hepatomegalia que va a producir una disminución de la ecogenicidad en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. También podemos encontrar lesiones focales. ¿A qué nos referimos con lesiones focales? Lesiones que tengan una característica quística, por ejemplo, que pueden ser simples o complejas y en algunos casos puede haber lesiones que son sólidas. Nos recordemos que un quiste puede tener líquido, ¿no? Y en caso de los sólidos, no puede haber más tejido. Entonces estamos viendo aquí la primera imagen, es una imagen anecoica del contorno, con un contorno nítido, irregular, con un refuerzo posterior, ya sabemos que es un refuerzo posterior, por tanto estamos viendo un quiste simple. Aquí este es un quiste simple, ¿no? Aquí está su refuerzo posterior, esta parte hiperecogénica, esto es anecoico, entonces estamos viendo un quiste simple. Ahora aquí. Vemos una imagen quística compleja, ¿ya? Es anecoica, pero si se dan cuenta, en este, por ejemplo, vemos al quiste, pero no vemos nada más dentro. En este caso estamos viendo varios tabiques de diverso grosor, es una imagen hiperecogénica, ¿no? Y tiene un contorno regular con un refuerzo posterior. Fíjense aquí este refuerzo posterior. Entonces nos hace dar cuenta de que es un quiste muy complejo, ¿no? También podemos ver lo que son, como les decía, los quistes. También podemos ver las partes sólidas, ¿no? Sólidos, que vendrían a ser tumores benignos, tumores malignos. Dentro de los malignos pueden ser primitivos o metastásicos. Entonces aquí estamos viendo una imagen nodular hiperecogénica homogénea que se encuentra proximal a lo que es el diafragma. Tiene artefacto en espejo y esto es característico de un hemangioma. Vemos esta imagen, aquí se encuentra, ¿no? Es una imagen hiperecogénica. Aquí tenemos diafragma, sabemos que el diafragma tiene aponeurosis, ¿no? Que lo va a cubrir, eso es por eso que se ve de esta manera este color hiperecogénico blanquecino. Y aquí estamos viendo el artefacto que les decía en espejo que se refleja hacia el otro lado porque tenemos esta imagen, ¿no? Que es muy similar a esta, entonces por eso se produce lo que es el artefacto. En este caso, este es un hemangioma. Aquí, aquí vamos a ver la imagen nodular ligeramente hipoecoica. Es homogénea con un halo hiperecoico fino y bien delimitado con un ligero refuerzo posterior y también este es un hemangioma. Igual estamos observando, ¿no? Es una imagen nodular, es hipoecoico, homogéneo, ¿no? Tiene un halo hiperecogénico, ¿no? Fino, delimitado con un ligero refuerzo posterior. No se nota mucho su refuerzo, pero aquí está, ¿no? Este también es un hemangioma. Aquí estamos viendo una imagen nodular heterogénea hiperecoica con un área anecoica en el centro y un halo hiperecoico grueso. Aquí estamos viendo metástasis con necrosis central, ¿ya? Entonces, esto viene a ser lo que es la imagen heterogénea, ¿ya? O hiperecoica, donde tenemos un área anecoica en el centro, que sería esto, ¿no? Anecoica, con un halo hiperecoico, ¿no? Grueso. Y bueno, este caso es una metástasis con necrosis central. Aquí tenemos un hígado con tres masas nodulares. Fíjense, aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, ¿no? Son tres masas nodulares hipoecogénicas, heterogéneas, de contorno irregular, ¿no? Fíjense, no son bordes regulares, es irregular, no son bien definidos, ¿no? No son bien definidos. Y bueno, en este caso estamos viendo metástasis, así que es como se ve la metástasis en hígado.
Vamos a ver aquí, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, estas pequeñas tablitas, para recordar la densidad que tiene cada estructura que vayamos a observar en la ecografía, ¿no? El tipo de lesión que tenemos. Tenemos como imágenes anecoicas, es decir, de color negro, los quistes simples, hidatidosis, poliquistosis, abscesos, enfermedad de Caroli, metástasis con necrosis, malformaciones arteriovenosas, quistes del colédoco, y en relación a las hipoecoicas tenemos metástasis, linfoma, abscesos, hiperplasia nodular, angioma atípico, hepatocarcinoma, nódulos regenerativos, quistes complejos, y en relación a las hiperecoicas que se ven de color más blanquecino, tenemos angiomas, metástasis, esteatosis, adenomas, hepatocarcinoma, angiosarcoma y granulomas. ¿Ya? Ahora vamos aquí a vesícula biliar. Esto es lo que casi siempre te hacen revisar porque necesitan ver si tiene litos, ¿no? Entonces vamos a ver litiasis, colangitis y tumores. Principalmente eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Aquí tenemos una imagen normal de lo que es vesícula biliar, ¿no? En los dos cortes, longitudinal y transversal. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Tenemos un colédoco dilatado vamos a ver imágenes endoluminares, una de ellas hiperecogénica con sombra débil, ¿no? Aquí es lo que estamos viendo esto, ¿no? Una zona hiperecogénica con una sombra débil, ¿no? Es la sombra débil, aquí tenemos la imagen hiperecogénica, aquí tenemos lo que es vesícula biliar. Y aquí vamos a ver colédoco de calibre normal, con una imagen hiperecogénica con una sombra débil, ¿no? Aquí tiene su sombra débil, ¿no? Y una ocupación distal por un barro, aquí, ¿no? Por un barro o detritos que podrían existir dentro de lo que es, también vemos vesícula con las paredes engrosadas. Páncreas, ¿cómo vamos a ver páncreas? Vamos a ver pancreatitis, podemos ver tumores, ya sean quistes o sólidos. Entonces aquí vamos a ver lo normal, cómo deberíamos ver al páncreas de manera normal, ¿no? Aquí tenemos al páncreas, ¿no? Y aquí estamos viendo anormalidades, ¿no? Aquí vemos una imagen quística, anecoica, ¿no? Anecoica de septo fino, regular, entre el cuerpo, esto está entre el cuerpo y lo que es la cola del páncreas, entre el cuerpo y la cola del páncreas. Se observa un segmento del conducto de Wilson, que sería este, ¿no? Conducto de Wilson dilatado, ¿no? En este caso es un cistoadenoma, ¿no? Cistoadenoma. Aquí tenemos un adenocarcinoma. Aquí vamos a ver una imagen nodular, ¿no? Una imagen hipoecogénica, esta es la imagen, ¿no? Con un contorno nítido y regular, localizado en lo que es la cabeza del páncreas. Aquí tenemos cabeza del páncreas, aquí está su cuerpo y aquí está su cola, ¿no? Entonces, vamos a ver adenocarcinoma. Aquí estamos viendo vaso. Vemos aquí la normalidad, cómo se debería ver vaso normalmente. Fíjense, miren, todo se nota bien clarito cómo es el vaso, igual que en anatomía, ¿no? Vemos que hay un gran aumento del tamaño del vaso en la primera imagen, ¿no? Mucho mayor que lo que es el riñón que está al lado, ¿no? El riñón vecino, con una superficie nodular y ecoestructura heterogénea, ¿no? En este caso estamos viendo, en este caso sería un linfoma. Aquí está. Estamos viendo un linfoma. Aquí vamos a ver una fractura irregular hipoecoica en el polo superior de la cápsula anterior. La cápsula anterior está desplegada por el área hipoecoica y existe líquido libre periesplénico. Hay rotura
del hematoma subcapsular y hemoperitoneo. Entonces aquí estamos viendo lo que referimos con el hemoperitoneo. Aquí está la ruptura, ¿no? Tenemos una ruptura de lo que vendría a ser el polo superior. ¿No? Aquí volvemos a vernos, siempre recordar que tenemos que ver las dimensiones que tiene riñón. Ya, aquí, ya. En relación al riñón vamos a ver, en relación al riñón vamos a ver alteraciones en su posición. Puede haber quistes, puede existir tumores, puede existir litiasis, hidronefrosis, alteraciones inflamatorias y alteraciones vasculares. Entonces aquí estamos viendo riñón derecho con una imagen hiperecogénica en el seno, ¿no? Listo. Ahí en el polo inferior con una sombra posterior intensa. Esto es un lito. Miren, esto es lo que viene a ser la corteza renal y esta es la parte medular, ¿no? Esta es la parte medular. Y aquí estamos viendo una pequeña imagen hiperecogénica que no debería existir. Y fíjense cómo se ve aquí una sombra posterior que es intensa. Esta nos da la imagen de que podemos encontrar mucho más fácil. Les decía que los litos hacen esta imagen que nos hace dar cuenta dónde están, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un lito. Ahora aquí, ¿qué vamos a ver? Es el riñón izquierdo, de igual forma, ¿no? Estamos viendo el riñón izquierdo. Vamos a ver una masa redondeada hipoecogénica en el polo inferior, heterogénea, de contorno nítido irregular, lo que correspondería a un carcinoma. ¿No? Y ver siempre los tamaños del riñón, que es muy importante. Aquí vamos a ver vejiga. Dentro de la vejiga podemos observar tumores, podemos ver litiasis, alteraciones inflamatorias, divertículos y alteración en los meatos. Entonces aquí estamos viendo cómo se debería ver en lo normal una vejiga y aquí estamos viendo en un corte transversal en decúbito lateral izquierdo una imagen, ¿no? Aquí está una imagen aquí que es polipoide, pediculada, ¿no? En este caso estamos viendo una neoplasia. También vemos, aquí estamos viendo una vejiga con un escaso contenido. Vemos al uréter distal derecho que está dilatado y el meato con imagen hiperecoica redondeada de la sombra fina posterior. Fíjense aquí, ¿no? Aquí estamos viendo esta sombra fina posterior, ¿no? Entonces estamos viendo que también existe litiasis ureteral, ¿no? Aquí litiasis ureteral. Vemos vejiga. Y bueno, ya casi culminando, vamos a hablar de la elastografía en lo que es la ecografía abdominal. ¿Qué es la elastografía? Es un tipo de prueba de imagen que nos va a ayudar a examinar sus órganos para poder ver si están rígidos, más rígidos de lo normal, ¿no? Entonces, la elastografía se usa principalmente para ver la rigidez del hígado. Esta rigidez del hígado va a ser un signo de que ha habido tejido cicatrizal, es decir, que ha habido fibrosis en el hígado que puede ser causado por una enfermedad hepática y para eso nos va a servir la elastografía. Es también conocida como elastografía transitoria. Entonces vamos a tener un dispositivo igual de ultrasonido que usa ondas de sonido que nos va a servir para enviar vibraciones al hígado. Entonces el dispositivo va a medir tan rápido que se mueven las vibraciones a través del hígado. Y si tenemos áreas de tejido hepático rígido, las vibraciones se moverán más rápido por esta área y es así que nos va a servir mucho para diagnosticar que hay un signo de fibrosis.
También podemos utilizarla, combinarla la elastografía por resonancia magnética, que igual, de igual forma va a enviar estas vibraciones al hígado, pero en este caso lo vamos a utilizar por una resonancia magnética. Entonces se utiliza unos imanes muy potentes y unas ondas de radio para crear las imágenes de los órganos y las estructuras del interior del cuerpo, ¿no? En una resonancia magnética vamos a ver que existe un programa computarizado que nos va a generar un mapa visual que nos va a mostrar toda la rigidez del hígado. Dentro de lo que son, dentro de lo que son los usos, nos va a servir para diagnosticar afecciones del hígado en personas con alto riesgo de enfermedades hepáticas principalmente, ¿no? Y verificar cuánta grasa existe a nivel del hígado. Y por último, con respecto a la integración de los hallazgos ecográficos con otros métodos de diagnóstico, recordar, ¿no?, que todos los métodos de diagnóstico son fundamentales para obtener un diagnóstico preciso y completo. Es necesario que nosotros hagamos una buena anamnesis, hacer la clínica, pedir laboratorios, podemos combinarlos con una tomografía, una resonancia magnética, un análisis de sangre, pruebas de función hepática para obtener una evaluación completa, ¿no? Recordemos que cada método tiene sus ventajas y limitaciones, por lo que la integración de múltiples enfoques nos puede ayudar a mejorar la precisión diagnóstica y guiar el plan de tratamiento. Bueno, esto es todo con lo que es respecto a al curso del día de hoy. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Si tienen alguna duda, pregunta por favor por el chat. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que se haya entendido. Todo el material lo pueden recibir, lo pueden pedir a los números que se dejaron en el chat. Se les adjunta también algunos videos para que puedan observar cómo se realiza la ecografía abdominal y pueda mejorarles en su educación. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches.